Bueno, buenos días nuevamente. Pues pasamos a la segunda parte del curso de la sección de introducción al Prolog, que la va a dar directamente Denis. Entonces, directamente adelante, Denis, por favor. Sí, gracias. ¿Ahí me alcanzan a escuchar bien? Ya está bien, sí. Ok. Bueno, les comentaba que Prolog, a diferencia de otros lenguajes como Python o como C++, tiene una forma diferente en la cual se hace la asignación de números a variables o de cualquier expresión aritmética. En lugar de utilizar el operador igual que se utiliza para unificación, se utiliza is. Entonces, para poder evaluar cualquier expresión aritmética arbitraria que tengamos, se utilizan expresiones de este tipo, en el cual tenemos el listener, y podemos hacer la evaluación directamente de la expresión, ya sea una expresión aritmética o lógica. Aquí hay un ejemplo sencillo de una regla. Se tiene una función que evalúa grados Fahrenheit a partir de un valor en grados Celsius. Entonces hace la evaluación, obtiene C, hace la evaluación aritmética correspondiente y lo asigna a F. Y con eso podemos tener este tipo de conversión. Normalmente le ponemos los grados Celsius que tengamos y nos da los Fahrenheit. Entonces ahí pues está bastante sencillo, no creo que tengan dudas, pero si sí, díganme por qué va a ser el primer ejercicio que les voy a dejar. ¿Ya tienen todo listo su intérprete para programar? Creo que ya. Ok. Pues el primero es bastante sencillo. Únicamente quiero que hagan una regla que nos diga si un número es positivo o no. Entonces, solo nos tiene que decir falso o verdadero. Y eso es todo. Tienen 3 minutos. Si quieren empezar, la primera persona que lo resuelva, le vamos a dar medio punto extra en la segunda tarea. Entonces son las 11:44, a las 11:48 vemos si alguien lo resolvió. El primero que se los dé, ya lo anotamos para la participación.
¿Cómo van? ¿Alguien ya lo tiene? Ok, nos dice Scott que ya lo tiene resuelto, entonces vamos a dejar que comparta su pantalla para que nos explique cómo funciona. ¿Me ven? Sí, ahí te escuchamos. Ok. Pero pueden ver mi pantalla y todo. Sí. Pues básicamente solo esto que probé que si x es más grande que 0 o igual. Luego Sí, está muy bien. Perfecto. Pues déjate anoto para considerarte la tarea. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dennis, que nos muestre Scott su código, ¿no? Sí, bueno, solamente es ahí una regla, está a la derecha, solamente que creo que por los colores no se alcanza a distinguir muy bien. Ah, ok. Pero solo dice positivo X y es verdadero si X es mayor o igual a 0. ¿Sí todos alcanzan a ver el código? ¿Lo entienden? ¿Alguien que tenga alguna duda de por qué funciona? Todo bien. Ok. Bueno, pues gracias, Scott. Vamos a continuar. Aquí una cosa, sería interesante hacer el ejercicio si no sabes el trace. Ah, sí. O sea, que sabes que tanto si es mayor o igual a 0 o no, que regrese, que la cláusula tenga éxito y regrese true o false, pero sin fallar. ¿Cómo lo harían eso? ¿Alguien que sepa cómo se podría hacer? ¿Pueden repetir? Es que no estoy bien al profe. Sí. Sí. En lugar de que tenga un argumento que tenga dos argumentos el predicado, el número, el primero, que es la entrada, y luego de salida la palabra verdad o falso, dependiendo si se cumple la condición o no, sin recurrir a la falla, porque en este código falla prolog, falla la cláusula de prolog cuando no es igual a 0, pero ¿qué tal si queremos que siempre tenga éxito y sin embargo se resuelve el predicado? ¿Sí se entiende la pregunta? Scott, ¿cómo mejorarías tu código para que hiciera lo que está comentando el doctor? Perdón, no le escuché bien, no sé realmente qué ha pedido. Sí, bueno, repito lo que estaba comentando el doctor. Ahorita con la regla que tienes, se evalúa y si X es mayor o igual a 0, tiene éxito y devuelve true. Y si no, como no alcanza a unificar, entonces falla prolog y te devuelve falso. Lo que dice el doctor es de que para evitar que falle directamente el intérprete, se podría evaluar también el caso en el que sea menor a 0 y poner quizá una expresión en el intérprete que te diga, por ejemplo, el número es menor a 0 o el número es mayor a 0 y de ese caso estarías considerando como los dos casos para que no tenga que fallar directamente al intérprete. Entonces, ¿cómo podrías modificar tu código para que hiciera eso? Pues incluiría una expresión de if, de sí, pero no sé muy bien el sintaxis para hacer esto. Sí, de hecho, sería sin el if, o sea, no habría, justamente no. Esta es la expresión que acaba de escribir Scott. Entonces está haciendo lo que comenta el doctor, de que en caso de que x sea menor a 0,
pues solamente falla el intérprete, ¿no? Si nosotros quisiéramos que escribiera el resultado, por ejemplo, podemos agregarle coma, write, algo así, por ejemplo. ¿No estamos viendo esa pantalla, Denis? ¿Nos puedes compartir esa pantalla? ¿Verdad? Y donde estás escribiendo ahorita no lo estamos viendo, no sé si lo podrías compartir. A ver. Ah, claro. Sí, es que compartí solamente las diapositivas. ¿Ahí ya están viendo todo? Sí. Ok. Entonces les comentaba que lo que tenía Scott era esta parte de aquí arriba. Entonces, en caso de que x sea menor a 0, el intérprete falla. Lo que dice el doctor Luis es de que sí podemos evitar que falle directamente el intérprete y nosotros considerar un caso en el que sea negativo. Para hacer eso podríamos hacer algo así. Agregamos la cláusula, imprimiríamos a pantalla el número es positivo en caso de que se cumpla esta cláusula. Y si no, podemos agregar otro caso. Esto realmente no es necesario, ahorita lo vamos a ver con lo del corte, pero por ahorita vamos a dejarlo así. Entonces, cuando nosotros pongamos el número negativo, en lugar de que falle directamente, va a escribir esto y ya no va a tener que fallar el intérprete. No sé si se alcance a entender. Sí, yo estoy entendiendo. Muy bien. Sí, la ventaja es que las cláusulas tienen éxito, ¿no? Entonces el intérprete directamente revisa estrictamente las dos condiciones y el programa no falla, el programa tiene que ser cualquier caso. De hecho, es una práctica sana de programación, porque luego si se abusa del fail, pues puede haber efectos luego complicados, ¿no? Puede ser difícil de depurar. Otra forma sería simplemente poner dos argumentos, positivo de x, y, o con positivo de x, verdadero. O sea, ponle ahí verdad, en verde y, ¿verdad? ¿Denis? ¿Perdón? Ponle ahí, en vez de y, ponle el verdad, el átomo, ¿verdad? Pero átomo, no variable. Y ahí nada más. Y aquí false. ¿Ok? O falso, ¿no? Falso. ¿Ok? Y podrías quitarle el right también ahí, también ya no sería necesario. Sí. Entonces, ya ves la diferencia entre las tres formas, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí depende más bien de su estilo de programación o qué es lo que queramos regresar o cómo se va a utilizar esa información dentro de su código. En este caso, si hacemos la consulta, podemos darle el número, coma y una variable, y esa variable es la que nos va a regresar si es verdadero o es falso. De hecho, vamos a probarlo si quieren. Ahí está, ¿no? ¿Sí todos alcanzan a ver? Sí, Muy bien. Pues entonces vamos a proseguir con las diapositivas para que nos alcance el tiempo. Bueno, eso es para la expresión de evaluaciones aritméticas arbitrarias. Otro concepto muy importante dentro de Prolog es la recursión. Dado que no tenemos ciclos directamente como while o for, tenemos que hacer todo de forma recursiva. Y pues para eso necesitamos tener cierta habilidad, ¿no? La recursión es la habilidad de una unidad de código de llamarse a sí misma. En Prolog se llama el predicado dentro del mismo predicado.
para utilizar un poco de lo de la aritmética, vamos a analizar este caso que es el factorial, que es un ejemplo clásico de recursión. Y igualmente que como hicimos ahorita con el ejemplo, tenemos dos predicados que son exactamente iguales, pero uno es el caso base, digamos, y el otro es la cláusula donde se va a hacer la recursión tal cual. Cuando tenemos aquí factorial 0,1, estamos diciendo que el caso base es que el factorial de 0 es 1. Para cualquier otro número mayor a 0, el proceso que se va a seguir es el siguiente. Vamos a crear una nueva variable n1 cuyo valor va a ser el valor que le pasamos nosotros menos 1. Y vamos a volver a llamar factorial con el valor nuevo de n1 y queremos que la respuesta nos las dé en otra variable nueva que se va a llamar f1. ¿Alguien me puede decir por qué aquí no podemos ponerle n1 igual a n-1? Porque estarías como preguntando si tienen el mismo valor. Estarías tratando de hacer una unificación de un valor numérico contra bueno, aquí por ejemplo, si n valiera 5, esta expresión se valoraría en 4, ¿no? Si nosotros le ponemos n igual a n-1, primero estaría mal porque la asignación no se hace con igual, es con is, como acabamos de ver ahorita. Y después la evaluación de esta expresión sería falso porque estábamos diciendo 5 es igual a 4, lo cual es falso. Entonces no pasaría ninguna de las cláusulas de abajo. Es como si hiciéramos esto. Entonces por eso no se evalúan de esa forma. Ahí tienes que crear una nueva variable para poder asignarle ese valor. Y ya después la llamada recursiva lo haces con ese nuevo valor. Entonces ahorita vamos a analizar el caso completo para que se entienda cómo... Denis, ¿Sí? aquí nada más resaltar, el igual es el símbolo de unificación y es un símbolo, es una operación básica a Prolog. Y lo que hace es que la estructura que está del lado izquierdo se unifica con la estructura del lado derecho sin importar el tipo de estructura. Puede ser desde una constante hasta un programa de cómputo completo. ¿Okay? Entonces es una operación muy poderosa, trabaja bidireccionalmente y tiene éxito si los dos términos se pueden unificar y lo que resulta es la unificación de ambos. Y falla en caso que no. Lo interesante y que ustedes deben apreciar es que lo que está a la izquierda y a la derecha pueden ser constantes, pueden ser números, pueden ser predicados, pueden ser listas, pueden ser expresiones completas, completamente complejas, y los predicados trabajan de manera general. Entonces es un predicado tremendamente poderoso y vamos a ver más adelante cómo se puede utilizar, cuál es su fuerza, ¿no? Adelante, Denis, por favor. Sí, gracias. Más adelante hay una diapositiva en la cual se muestran algunos ejemplos de lo que está comentando ahorita el doctor, entonces lo retomamos para que lo vean un poquito más claro ya con código. En este caso se hace una consulta de factorial. Bueno, más bien estamos viendo si este hecho es cierto. Si el factorial de 0 es 1 y nuestra base lógica está dado así, entonces no hay ningún problema. Nos devuelve true. Si le damos una expresión como factorial de 0 es 2, nos devuelve que es falso, lo cual es correcto. Ahora, ¿qué pasa si queremos evaluar el factorial de un número arbitrario y queremos que no, bueno, entero, obviamente, positivo, y queremos que nos lo devuelva en esta variable x? Ahorita les voy a explicar paso a pasito qué es lo que sucede. Cuando nosotros hacemos esta consulta, lo primero que va a hacer el intérprete es revisar si es el caso base, y pues no es, entonces no unifica con esto, se va para acá, evalúa si n es mayor a 0, lo cual es cierto, porque tenemos aquí 3 es mayor que 0. Después crea la nueva variable n1 y le asigna el valor 3 menos 1. Y después ese valor lo ocupa para volver a llamar la función factorial, que es la llamada recursiva.
Después de que hace esto, el intérprete vuelve a ver cuál es el valor de factorial para 2. Ve que 2 sea mayor que 0, lo cual es cierto. Después calcula otra nueva variable n1, cuyo valor va a ser 2 menos 1, y ocupa ese valor para hacer otra llamada recursiva. De nuevo vuelve a llamar factorial, evalúa si 1 es mayor que 0, lo cual sigue siendo cierto, y ahora n1 vale 1 menos 1, que es 0. Y resulta que ahora ya llegamos al caso base. Este factorial de 0 está dado como un hecho dentro de nuestra base lógica. Entonces f1 aquí va a valer 1, y entonces ya puede terminar las llamadas recursivas. Entonces aquí ya llegamos al hecho, y ahora f1 ya va a poder tener este valor y va a poder terminar el ciclo, ¿no? Entonces aquí se aprecia más fácil. Esto creemos que ya es un hecho, entonces este valor va a quedar aquí en f1 y va a poder terminar esta llamada recursiva con 1 por 1. Entonces aquí esta f va a tener el valor 1. Entonces hasta aquí ya terminó. Ahora esto de aquí era la respuesta de esta llamada, con lo cual ya puede calcular esta cláusula. F es este valor n por f1, que es 1. Entonces ya tiene f es igual a 2 por 1, que es 2. Entonces ahora esta llamada va a tener el valor de 2. Y aquí está. Entonces ya tiene el valor del factorial de 2. Y ahora ocupa ese valor para calcular el factorial de 3. O sea, 3 por 2 va a ser el valor de f. Y se guarda aquí en esta última f. Con lo cual nos da el valor de la consulta que hicimos desde el inicio, ¿no? Así es como llega a esta expresión. No sé si alcanza a entender, ¿gustan que lo veamos más a detalle o lo repito? Se entiende. Muy bien, todos lo entienden bien porque más adelante va a haber un ejercicio que es justamente algo similar a esto. Sí. Yo tengo una duda. ¿El valor de F1 de dónde lo saca? Sí. El ciclo de llamadas recursivas sí se entiende, o sea, cómo pasó de factorial 3 a factorial 2 a factorial 1. Sí. Ok. Bueno, entonces la consulta que nosotros estamos haciendo es factorial 3, ¿no? ¿Qué es esto? Calcula esto y vuelve a llamar ahora factorial 2. Hasta entonces, esta f no tiene ningún valor, ni esta. Vuelve a hacer la llamada recursiva y esta f todavía no tiene ningún valor, ni esta. Entonces, mientras no lleguemos al caso base, va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa aquí es de que factorial 0 es un hecho en nuestra base lógica. Ahí sí tiene un valor, porque nosotros dijimos que factorial de 0 es 1. Entonces, esta expresión sí la puede calcular. Después de que ya pudo calcular esta expresión, entonces ya puede evaluar esta parte de aquí. El mismo lenguaje le asigna el valor del caso base a la F1. Exacto, o sea, en cada cláusula que utilizas tu factorial está buscando en tu base lógica para qué valor es verdadero. Entonces, cuando tú le consultas factorial de 0, F1, va a buscar cuál es el valor de F1 que hace que esa cláusula sea verdadera. Entonces llega aquí y dice, ok, para n igual a 0, f vale 1. Entonces esto ya tiene un valor que se pasa aquí. Y entonces ya puede terminar la llamada recursiva. Es decir, f es el valor que me pasaste por lo que resultó de aquí.
Ah, ok, ya entendí. Muchas gracias. Ok. Bueno, aquí, Denis, si quieren resaltar, vean cómo la estructura de control no hace uso del if. Hacia datos Scott mencionó la posibilidad de usar un if, pero no se requiere aquí porque el if va implícito en el orden en el cual se evalúan las cláusulas. ¿Ok? Entonces, como la pregunta es equivalente a decir sí factorial de 0,1 o si es n mayor que 0, entonces factorial de n. Entonces se dan cuenta cómo la estructura de control if no aparece o no tiene que aparecer explícitamente. De hecho, Prolog sí tiene unas if como azúcar sintáctico, no sé si lo vayan a ver más adelante, pero realmente en el fondo, pues es el if se da implícitamente la estructura de control cuando una cláusula falla y entonces se ejecuta la siguiente. ¿Okay? Si falla la que está arriba en el orden, entonces se trata de instanciar de satisfacer la siguiente cláusula. Entonces es muy importante que vean que la estructura de control se realiza implícitamente con el éxito o la falla de las cláusulas. Y la otra cosa muy importante de resultar en este ejemplo es cómo el sistema es completamente declarativo. Ustedes expresan las funciones factoriales, digamos, sobre papel. Sin tener una computadora, ustedes dirían que el factorial de 0 es 1 y no el factorial es n por el factorial de n. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está, digámoslo así, reflejado explícitamente en la definición de la función. Entonces, lo que se declara es al mismo tiempo el código que se ejecuta. ¿Sí? Adelante. Sí, gracias. Bueno, entonces, más adelante retomamos este ejemplo para hacer el ejercicio. Ahorita voy a avanzar en las diapositivas para que no nos vaya a comer el tiempo. En Prolog también hay estructuras de datos. Esas estructuras de datos están compuestas por un funtor y un número de argumentos, donde cada uno de esos argumentos puede ser una estructura o bien un dato primitivo como los átomos o los enteros o los flotantes que hemos visto. Y se pueden usar dependiendo de lo que queramos hacer. Por ejemplo, aquí hay una base lógica muy sencilla en la cual se tiene ubicación y dos argumentos. Esos dos argumentos nos dicen el objeto y en dónde está. Y se puede usar de diferentes formas. A pesar de que este es el mismo funtor y tiene los mismos dos argumentos, aquí solamente tiene dos átomos y aquí tiene otra estructura de datos. Entonces esto se puede anidar dependiendo de lo que queramos hacer. En algunos de esos proyectos van a tener que hacer estructuras de este estilo, en los cuales ustedes les dan la interpretación a esos predicados, pero tienen que respetar la aridad de cada uno de los predicados. En este caso, si le damos una consulta que diga ubicación X cocina, pues puede unificar tanto con este predicado o este hecho como con este de aquí, independientemente de que esta variable unifique con un átomo o con una estructura. Y aquí se alcanza a apreciar en la consulta. También podemos hacer otra consulta en la cual nosotros demos explícitamente que queremos que unifique con una estructura y podemos dar algunos de los argumentos, poner los otros dos como variables y para que el predicado sea verdadero tiene que unificar con este de aquí. Entonces aquí nos dice el valor de X es metal, el valor de Y es nueva, que es como las consultas que hemos hecho anteriormente, pero ahora con estructuras. Como les comenté, la variable puede unificar tanto con un dato primitivo, con una estructura, otra variable. Las estructuras tienen que tener el mismo funtor y la misma aridad. Pueden ustedes declarar también predicados o funtores que tengan exactamente el mismo nombre y diferentes aridades, y va a unificar únicamente con el que corresponda, que tenga la misma aridad. Y bueno, la unificación respeta el orden de los argumentos.
el operador de unificación, que es del que estamos platicando hace rato. Un error muy común es que se utilice de esta forma. Como dijimos, para evaluar expresiones aritméticas se tiene que ocupar is en lugar de igual, porque si haces igual está haciendo la operación de unificación, que es básica en Prolog. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Aquí hay algunos de los ejemplos, como se comentaba anteriormente. Si nosotros damos que unifiquen dos átomos que son idénticos, nos va a devolver verdadero. Aquí, por ejemplo, también tenemos otros dos átomos, pero son diferentes, nos devuelve false. Pero esa operación de unificación la podemos hacer con variables o con estructuras o con datos primitivos o con una estructura que tenga variables dentro de ella. Y ahorita creo que hay otros ejemplos más adelantito. Pero aquí, por ejemplo, lo que tienen que notar es que se puede hacer unificación directamente de estructuras, pero se tiene que respetar la aridad. En este caso, a pesar de que el funtor es el mismo, tiene un número diferente de argumentos y obviamente pues no puede ser la operación de unificación. Aquí tenemos varias estructuras que están anidadas y no tienen ningún problema en poder hacer la unificación. En este caso tenemos una variable que está unificando con un átomo. Entonces lo que dice el intérprete es de que para que esto pueda ser cierto, esta variable tiene que forzosamente estar unificada con el átomo Sol. En este caso, está un poco confuso esto porque pareciera como que estás haciendo una asignación de una variable. El valor de pi por default no está definido dentro del Prolog a menos que importes una biblioteca de aritmética. Entonces, en este caso, como empieza con mayúscula, esto es una variable, no es el valor de pi. Lo estamos haciendo unificar con un valor flotante. Aquí tenemos también una variable que está unificando con una estructura de datos. También no tiene ningún problema. Para que sea verdadero tiene que cumplir con esto. Aquí es como les comentaba, tenemos una variable en una estructura y del otro lado una estructura que tiene definidos dos argumentos. Entonces, para que esta cláusula pueda ser verdadera, unifica X con azul. Igualmente aquí tenemos variables en los dos lados. Para que esta cláusula pueda ser cierta, tienen que cumplirse estos dos valores. Aquí es muy importante expresar esto. La unificación es bidireccional, o sea, no es una asignación de un lado a otro, de izquierda a derecha o de izquierda, sino es bidireccional e incluso va en las dos direcciones, como en el último ejemplo, como pueden apreciar. Sí, exacto. Entonces es como si tuvieran dos árboles. La estructura de datos, piensen que es una jerarquía, una estructura de árbol, donde se pueden traslapar, básicamente, las dos estructuras al nivel más profundo de detalle, y si el traslape es posible, la unificación tiene éxito, y si no es posible, no tiene éxito. Sí, exacto. Adelante. En este caso se hacen consultas compuestas en las cuales se hacen diferentes operaciones de unificación. Lo único que se tiene que cumplir, aquí por ejemplo están unificando dos variables, entonces no hay ningún problema. Pero aquí unifican estas dos variables y después... No, aquí hay que especificar, ¿no? Dos variables, ¿cuándo pueden ser unificadas? Tienes un segundito. Pues pueden ser en dos condiciones. Uno, cuando ninguna de las dos tiene valor, cuando una tiene valor y la otra no tiene valor, o cuando las dos tienen exactamente el mismo valor. Entonces, sí, exacto. en el ejemplo, se unifican las dos variables, pero ninguna variable está definida, y entonces la unificación es posible porque no tienen valor. Es como si pusieran trataran de alinear dos recipientes vacíos, los ponen juntos y pues el recipiente que resulta junto sigue vacío, pero no hay nada que bloquee esa unificación. ¿Okay? Entonces es muy importante tener el concepto de unificación de variables. Adelante, Denis. Sí, por ejemplo, aquí se están unificando las dos variables, pero ninguna tiene valor. Y aquí ya le estamos unificando esta variable y con 5. Entonces, dado que esta y está unificada con x, también x está unificada con 5.
Y aquí se puede ver un poquito más claro, ¿no? Tenemos tres variables, tenemos exactamente las dos cláusulas de arriba y estamos unificando también otra variable z con x. Entonces primero se unifican estas dos variables, después se unifica y con 5 y después z con x. Y a pesar de que no estamos haciendo la unificación directa de z con y o de z con 5, el mismo intérprete de Prolog puede resolver que los valores de las tres variables van a ser el mismo. Otra estructura de datos muy importante en Prolog y que van a ocupar mucho para su tarea son las listas. Entonces, estas listas son estructuras de datos que son muy importantes, que van a ocupar mucho y pueden ser colecciones de términos, independientemente de si sean datos primitivos, estructuras u otras listas. Y bueno, una colección vacía pues estaría dada por dos corchetes vacíos. Y hay una notación muy importante que se llama head and tail, en la cual se puede hacer una unificación de una lista y el intérprete de Prolog lo hace en dos partes. El primer elemento lo unifica con la cabeza de la lista, con A, y después le ponemos pipe, y esta otra variable lo unifica con el resto de la lista. Entonces aquí en este ejemplo pues tenemos corchete, H, pipe, T, cierros corchetes, igual a una lista. Y aquí está con qué unifica cada cosa. La lista, como dijimos, puede ser de otras listas. Entonces si hacemos esto de aquí, H va a unificar con el primer elemento de esta lista, que es A, B, C, y T va a unificar con el resto de la lista de listas, en este caso. O sea, con una lista. Exacto. O sea, H siempre se toma como un elemento atómico, aunque sea una lista, y T siempre es una lista de todos los que quede a la derecha. Sí, en este caso, por ejemplo, que solo hay dos elementos, esta H unifica con el primer elemento y T no unifica solamente con este elemento, sino que unifica con una lista que contiene ese elemento, que es lo que pasa aquí. El segundo elemento es una lista, el segundo elemento es una lista. Y el primero solamente es el elemento de aquí, ¿no? En el caso de que solo tengamos una lista con un elemento, esta segunda variable unifica con una lista vacía. Esto se ocupa mucho para cuando se hacen operaciones recursivas. El caso base puede ser cuando llegues a una lista vacía, entonces ya tú le asignas un valor. Eso también lo van a ver dentro de los ejercicios de su tarea. En este caso, por ejemplo, H unificaría con una lista vacía, pero T ya no tiene con qué unificar, por eso es que marca false. Aquí hay un ejemplo de un predicado que ve si un elemento dado se encuentra en una lista. Si quieren, analícenlo rápido. Una diferencia importante que pueden ver aquí es que aquí tenemos la misma variable, H y H. Y aquí tenemos dos variables diferentes. ¿Eso qué les indicaría a ustedes? ¿Cuál sería la diferencia entre que unificara con este predicado o con este de acá? Que en el primero te está diciendo si es el head y en el segundo te está diciendo si está en el tail. Bueno, digamos que vamos a analizar este ejemplo si quieren para que quede más claro. Aquí H es una variable, ¿no? X también, H también, T también. Este segundo argumento va a unificar con una lista, que va a ser una de las entradas. Entonces aquí tenemos una lista con 3 átomos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos esta consulta? Es elemento A, B a T. El intérprete va a llegar aquí y va a decir H unifica con A.
Y después esta H va a unificar con el primer elemento de la lista, que va a ser B. Pero si H ya está unificado con A, H no puede unificar con B. Entonces esto sería falso. Entonces no entra a este caso. Entra aquí, en donde tenemos una variable H, una variable X y una variable H. Dado que estas variables son diferentes, sí puede unificar con diferentes átomos. Entonces cuando llegamos aquí, X va a unificar con A, H va a unificar con B y T va a unificar con una lista que contiene A y T. ¿Hasta ahí sí se entiende? Sí. Ok. Ok. Entonces, después va a pasar aquí, va a decir, ese elemento A de T, que es una lista que contiene solamente estos dos elementos. Entonces ahí es donde se hace la llamada recursiva, pero ya no ocupamos toda la lista, ocupamos solamente el tail de la lista. Entonces vuelve a entrar aquí y va a decir ese elemento A de una lista que tiene A y T. Entonces H va a unificar con A y T va a unificar con este. Pero en este caso, bueno, perdón, se me olvidó un paso importante. Cuando hacemos la llamada recursiva, como vamos a tener A y una lista que contiene A y T, lo primero que va a revisar el intérprete es este predicado otra vez. Pero ahora sí, esta H va a unificar con A y esta H va a unificar con A. Entonces esto va a seguir siendo cierto. Y esta T va a ser el resto de la lista, que en este caso solo va a ser T. Y aquí va a decir true, porque los dos elementos, tanto el que estamos buscando como el primero de la lista, son el mismo. Son H y H, que es A. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok. Entonces, aquí ya puede dar true el predicado. En caso de que el elemento no esté en la lista. Pero ahí hay que decir que el segundo elemento es el elemento de XP, también satisface y entonces también termina. Entonces, Sí, o sea, la recursión en ese momento termina y arroja verdad para todos los casos. sí, exacto. O sea, está habilitado el backtracking mientras no encuentre que es falso. En el momento que encuentra que es verdadero, ya puede regresar un valor. Aquí en este segundo ejemplo, estamos buscando K dentro de una lista que no lo contiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar a este caso, va a unificar H con K. Esta H va a tratar de unificar con esta H, pero como H ya está unificado con K, va a fallar. Y se va a ir a este otro caso. Entonces va a unificar X con K, H con H y T con el resto de esta lista. Dado que estos son diferentes, va a mandar a llamar recursivamente la función con el predicado, pero ahora solamente con el resto de la lista. Le va a pasar el mismo elemento que estamos buscando, pero ahora solamente con estos tres átomos. Y va a volver a analizar este primer caso. Entonces H va a tratar de unificar con K y H va a tratar de unificar con O. Pero como esta ya está unificada, esto va a fallar y se va a ir a este otro predicado. Entonces X va a unificar con K, esta H va a unificar con la O y va a llamar recursivamente la función, pero ahora solo con estos dos caracteres. Y va a repetir el mismo proceso. Esta cláusula va a fallar porque son diferentes y va a llamar recursivamente aquí solamente con este átomo. Hasta que llega. ¿Perdón? Con la lista que contiene ese átomo. Perdón, no lo escuché bien. Sí, con la lista que contiene ese átomo. Exacto. La lista que contiene a este átomo y después
va a volver a hacer la llamada, va a volver a fallar, y entonces aquí lo va a llamar, pero con una lista vacía. Cuando llegue a la lista vacía, va a tratar de unificarlo con h pipe t, y como vimos aquí en el ejemplo anterior, si hacemos eso, va a fallar. Entonces ya recorrió toda la lista, no encontró el elemento, y por eso nos dice aquí que es falso. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Ok, muy bien. Cuando tenemos estructuras de datos, también podemos cambiarlos a listas y viceversa con estos operadores. Honestamente yo no he ocupado mucho esto. No sé si el doctor sepa alguna aplicación Sí, especial. sí, es fundamental este predicado, es universal. Y básicamente, igual punto, punto, son el predicado. O sea, tiene esos tres símbolos. Y básicamente lo que hace es que da la estructura interna del término que está al lado derecho. Entonces, por ejemplo, en este caso, el predicado A, paréntesis B, C, D, realmente está codificado internamente en Prolog como una lista donde el primer objeto es el predicado y el resto es la lista de argumentos. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que estamos convirtiendo nos está dando la estructura interna de los objetos como si fueran listas. Y trabaja también de manera direccional. ¿Ok? Como ustedes pueden ver ahí. Entonces, básicamente, lo que está pasando es que, o sea, Prolog, o sea, los predicados realmente son árboles, donde el término de la izquierda es la cabeza de una lista y el término de la derecha es otro árbol completo que se va a desglosar de esa manera hasta el final. Entonces, este predicado, como universal, pues básicamente nos permite revisar las estructuras de todos los objetos de Prolog, de todas las expresiones, y manipularlas como si fueran objetos de procesamiento. Entonces, de hecho, un programa de Prolog completo es una lista y entonces puede ser manipulado y puedes componer un programa a partir de esos elementos bajo ciertas reglas. ¿Sí? Pues básicamente lo que nos muestra es la estructura interna y como ven ahí está pues directamente puesto, ¿no? ¿Sí? Muy Es bien. muy útil para poder construir estructuras de datos dinámicamente o revisar estructuras de datos dinámicamente. Okay. Así, adelante. Muy bien. Cuando hemos hecho las consultas hasta ahora, usualmente lo que nos arroja es un solo resultado. Y es con ese resultado, nosotros podemos, si puede unificar con varias cosas, nosotros le podemos apretar N o punto y coma y nos va a seguir dando más y más respuestas con las que unifica hasta que falle. Pero ¿qué tal si queremos que nos dé el conjunto de respuestas? Entonces justamente para eso este predicado. Nosotros tenemos una meta que sería como nuestra consulta y el objeto que queremos que esté dentro de una lista y nos lo devuelve en una lista, como vamos a ver ahorita en estos ejemplos. Aquí tenemos nuestra base lógica con muchos hechos y nosotros queremos que nos dé el conjunto de humanos que cumplan con esto, ¿no? Entonces, dentro de esta base lógica, los que podrían cumplir con esto serían estos cuatro hechos, ¿no? Humano Shaggy, Fred, Daphne y Velma. Y queremos que la lista sea de los átomos que están contenidos dentro de este hecho. Lo que nos devuelve aquí son los nombres. Entonces, esto serían todas las respuestas con las que puede unificar. Ya no estamos haciendo una consulta y haciendo que unifique una por una, o sea, de la colección. Sí. Sería como vimos con el punto y coma, que es el OR, ¿se acuerdan que va revisando el siguiente objeto y muestra la satisfacción? Entonces este predicado setup
pues básicamente lo que hace es que revisa todas las posibles unificaciones y las integra en una lista. Aquí es muy importante que el segundo término del set-off es un predicado arbitrario de Prolog. Puede ser un programa completo de Prolog. ¿Ok? Que puede tener pues una satisfacción arbitraria, ¿no? Y el argumento X es digamos, es la variable que vamos a recolectar en esta unificación. De tal forma que dando una variable, que puede ser también una variable que vaya sobre predicados, sobre objetos más complejos, y un predicado donde fue esa variable, entonces en list lo que tenemos es la satisfacción de todas las variables que satisfacen este predicado. ¿Sí? Adelante, Denis. Exacto, entonces en este ejemplo de aquí, por ejemplo, la variable X va a unificar de estos hechos con los cuales el segundo argumento sea femenino, que serían estos dos. Y lo que va a coleccionar va a ser el primer argumento, que son los nombres, ¿no? Daphne y Velma. En este otro ejemplo, en lugar de que recolecte únicamente este argumento, está recolectando una nueva estructura de datos cuyo primer argumento es la variable que encontró aquí. Entonces la lista, en lugar de que sea únicamente de estos átomos, lo hace de una estructura de datos nueva que ni siquiera está declarada aquí. Eso también se puede hacer, dependiendo de lo que quieran ustedes hacer en su programa. También se pueden definir operadores propios dentro del Prolog. Ahorita ya vimos que hay ciertos operadores, ¿no? Como los aritméticos para hacer operaciones, pero se pueden ocupar algunos propios. Uno que ocupamos mucho aquí en el curso es para dar como propiedades, por ejemplo. Si nosotros tenemos dentro de nuestra base lógica, aquí, por ejemplo, en lugar de que el primer argumento sea solamente un átomo, podemos nosotros definir un operador que pueda relacionar dos variables, una que fuera, por ejemplo, como si fuera un diccionario. Tienes llave y valor. Entonces, aquí podemos ponerle nombre, nuestro operador y Fred. Y cuando nosotros queramos esa información, la podemos recuperar de la base lógica utilizando nuestro operador. Eso lo van a hacer en sus proyectos a futuro. Para poder definir un operador, se requieren de 3 argumentos. El primero es la precedencia, que nos da, bueno, es un número entre 1 y 1200. Mientras más alta sea la precedencia, menor va a ser el número con el que se represente. También la asociatividad, dependiendo del operador, del número de argumentos y de las propiedades que queramos, se puede definir, por ejemplo, con XFX, lo cual nos indica que va a haber un argumento a la izquierda, un argumento a la derecha, y en este caso que no es asociativo. Y finalmente, el último argumento es el nombre del operador. Aquí está un ejemplo de cómo se declararía un nuevo operador. En este caso es este símbolo como una flecha a la derecha con igual mayor que. Aquí está su asociatividad y su precedencia. Y entonces cuando nosotros pongamos expresiones de este tipo, como ya está declarado nuestro operador, podemos nosotros recuperar esto no como un átomo, sino como un conjunto de 2 átomos y un operador, que ya nos puede dar la funcionalidad que les comenté de llave valor, o de cualquier aplicación que ustedes le asignen, ¿no? Eso ya está en la interpretación de quien está programando. También puede ser, dependiendo de cómo nosotros definamos la asociatividad, se puede ocupar con diferentes notaciones. Por lo general están como prefijos o como infijo, me parece que se llama. Y se puede usar anidado con varios argumentos. Aquí, por ejemplo, el primer argumento pues corresponde a la A, el segundo corresponde a toda esta expresión y a su vez aquí también tenemos un argumento a la izquierda, luego el operador y luego el otro argumento. Entonces todo esto se puede hacer operaciones de unificación.
Y eso ya queda más bien como a su creatividad y cómo se va a interpretar dentro de su programa. Y finalmente vamos a ver el corte, que es muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo las consultas y se puede unificar con varios predicados al mismo tiempo, con varios valores. Como dijimos, se puede aplicar el n o punto y coma y va a seguir buscando mediante el backtracking. Pero ¿qué tal si queremos nosotros que únicamente nos devuelva el primer valor con el que unifique y se vuelva verdadero el predicado? Para eso es justamente el cut. Entonces, después de que encuentre una solución, ya no sigue buscando. Aquí está una base lógica de ejemplo. Vamos a ver que para esta consulta al intérprete existen varias posibles unificaciones. X puede unificar con Shaggy, Fred, Daphne y Velma. Lo que va a hacer es de que primero va a unificar con Shaggy. Si nosotros queremos otra respuesta, le apretamos N o punto y coma y nos va a dar otra y otra y otra. Para que únicamente unifique con la primera y deje de buscar, lo que hacemos es de que ponemos coma y luego signo de exclamación que corresponde al corte. Y punto. Con esto únicamente nos va a devolver el primer resultado con el que encontró. ¿Qué pasa si es una consulta compuesta? Dependiendo de dónde esté el corte, va a ser diferente el funcionamiento. Aquí no hay ningún corte, tenemos persona X, persona Y. Entonces primero te dice que X va a estar unificado con Y, o sea que los dos van a tener exactamente el mismo valor. Y Y va a estar unificado con el átomo Shaggy. Y va a hacer todas las combinaciones. Shaggy con Shaggy, Shaggy con Fred, Shaggy con Daphne, Shaggy con Velma. Entonces esto se puede volver tedioso, ¿no? ¿Y qué pasa si quisiéramos que únicamente encuentre la primera cláusula con la que unifique para el primero? Pues entonces ya este Shaggy, después de que ya lo encontró, ya no sigue iterando. El único que sigue buscando es este predicado de acá porque el corte está puesto en medio de los dos. Si el corte lo ponemos al final, va a unificar el primero, va a unificar el segundo y ahí se acaba el backtracking. Entonces aquí te dice que los dos van a ser Shaggy. Entonces con esto podemos inhibir el backtracking y así ya no, cuando nosotros tenemos programas más complejos, ya únicamente va a encontrar la cláusula con la primera que unifique, ya no va a estar buscando todas las demás. Ahí no sé si se entienda bien el funcionamiento del corte. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Lo que yo no entendí fue lo de la precedencia. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir? Sí, cuando tienes varios operadores, puede haber ambigüedad dentro de las expresiones dependiendo de cuál tenga mayor prioridad. Es, por ejemplo, en aritmética con las sumas y las multiplicaciones. Entonces, en la multiplicación tiene una mayor prioridad que la suma dentro de una expresión aritmética. Entonces, algo muy similar aquí. Tenemos diferentes operadores y se tiene que resolver de alguna manera el programa esa ambigüedad. Al tú darle una precedencia, le estás dando una prioridad a un operador sobre otro. Entonces, así sabe el programa cómo es que se va a interpretar. Y entonces uno sería máxima prioridad. Creo que tiene, sí, bueno, el 0 creo que tiene alguno, o sea, tú no puedes asignar 0 porque está dentro del, cómo está interpretado en Prolog, me parece. Sí, es Está uno, reservado. Ok, gracias. Si aquí no le ponemos 1, habría que ver exactamente cuál es la prioridad de los operadores básicos de Prolog, pero digamos que un número seguro pues sería como este, ¿no? Pero obviamente habría que revisar cuál es la precedencia de los operadores que estás utilizando para ver que no vaya a chocar con alguno que ya esté definido en Prolog. Ok. Ok. Bueno, este es más o menos el contenido general de la introducción al Prolog.
¿Perdón? No se habló de la negación, no sé si podrías comentarles la negación. No lo entendí bien. Sí, que faltaría hablar de la negación, el not. Ah, ok. Sí, bueno, ese no está aquí incluido en la presentación, pero hay un operador. Usualmente, como estamos programando las cláusulas, es para que sean verdaderas, ¿no? Si se vuelve una expresión verdadera, continúa, pero también se puede ocupar la negación. Eso nos puede servir dependiendo de cómo esté nuestra configuración del mundo. Aquí, como estaba, bueno, como comenta el doctor en sus cursos, dependiendo de cómo sea la lógica, si es de mundo cerrado. Si no lo encuentra, pues te da por default que es falso. Y hay una teoría muy, muy larga que ya les explicaré el doctor durante el curso de la negación y cómo funciona. Aquí dentro de Prolog existe, me parece que es así. Si tú tienes una cláusula que es verdadera, puedes agregarle un not como funtor y adentro del argumento. Y lo que va a hacer es negar la cláusula que esté ahí. Y Eso les bueno, puede servir, ¿perdón? de hecho, un poquito más preciso. O sea, en el not lo que tienen ahí como argumento es un predicado Sí. arbitrario. ¿Ok? Ahora, si es arbitrario, falla, entonces el not es verdadero. ¿Ok? Entonces ya han visto varios casos de predicados que fallan. ¿Sí? Entonces es arbitrario el predicado que va ahí. Y el punto del not es que normalmente cuando algo decimos que es no, sabemos que no es el caso de que lo que está, la proposición sea verdadera. Pero aquí, este not no es un not en ese sentido, no es el not del lenguaje, sino básicamente la interpretación de este not es que su argumento del not fue algo que no se pudo probar. Entonces, algo que es falso o algo que cuando not es true, quiere decir que el predicado no es que sea falso o verdadero, es simplemente que Prolog no lo logró probar, o sea, no logró culminar el proceso satisfaciendo al predicado como true. ¿Okay? Entonces, esto en Prolog, la negación es equiparar a la negación, el not es equipara a la negación con la falla en la prueba. Y esto se llama la hipótesis del mundo cerrado, que como dice Denis, vamos a analizar de manera muy extensa cuando lleguemos al módulo de conocimiento. Pero es muy importante que sepan que está el predicado not, pero que su interpretación es que el argumento del not, el not sucede, o sea, tiene éxito, la cláusula no tiene éxito cuando el predicado en cuestión falla. Y viceversa, o sea, si el predicado tiene éxito, entonces el not falla, no tiene éxito. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Entonces es muy importante que tengan este concepto. En Prolog, not significa falla en la prueba. Eso es lo que significa el not. Y eso se llama, en términos generales, la hipótesis del mundo cerrado. Vamos a ver por qué. Es muy interesante. Vamos a dedicarle un buen espacio a discutir todo el significado de la negación. De hecho, en varias partes del curso. Pero por lo pronto quédense con que el not es un predicado también fundamental en Prolog, que tiene esa sintaxis, esa interpretación. Ok. Adelante, Denis. No sé si tengas algo más. Sí, bueno, ahorita que ya cubrimos las diapositivas, un comentario rápido. Para la siguiente tarea de Prolog, en la cual ya va a haber manejo de listas, no sé si ya está en la página, pero si no, se las vamos a poner ahí. Hay ciertos predicados que ya están hechos dentro de Prolog.
encontrar, por ejemplo, si un elemento es miembro de una lista. Entonces, todos esos predicados queremos que ustedes lo desarrollen desde cero con lo que les hemos enseñado hasta ahorita con las diapositivas. Pero más adelante en sus proyectos pueden buscar la referencia de SweetProlog y hay muchas funciones que les pueden ser útiles, además de las que les estamos mostrando aquí en la presentación. Entonces, para que lo tengan presente, si quieren hacer alguna operación que consideren ustedes que no está tan complicada, quizá ya está implementada. Y como les dije, ahorita no la pueden ocupar para sus tareas, pero más bien para sus proyectos ya las podrían ocupar y tal vez les facilite un poco ahí la vida. Y bueno, vamos a concluir con el ejercicio que les tengo pendiente. Solo déjame decir alguna cosa que... Miren, ahorita ya mostramos los mecanismos básicos de Prolog. Ahora les voy a decir, Prolog en su intérprete, básicamente lo que hace es resolver unas inferencias que trata de satisfacer o probar las clases que están a la izquierda a partir de lo que está a la derecha, pues de manera sistemática. Ahora, esto lo hace Prolog utilizando un esquema de inferencia válido, que vamos a ver eso más adelante qué significa. Es una forma de inferencia que se llama resolución. Ustedes probablemente en este momento sepan que lo que es el modus ponens, por ejemplo, en lógica. ¿Todos saben lo que es modus ponens? O sea, si A implica B y yo sé A, entonces sé que B es verdadero. Eso es el esquema de inferencia. Bueno, Prolog utiliza otro esquema que se llama resolución, básicamente, que es de la forma, si A o B y C o no B, entonces A y C. ¿Ok? Es una forma de inferencia. Entonces, todo lo que hace Prolog es instanciar el esquema de resolución apoyado en el operador de unificación. A eso reduce la programación lógica. Y esto, el Prolog fue el resultado de muchos años de trabajo en prueba de teoremas y resultó que utilizar la diferencia de resolución en conjunto con el operador de unificación permitía que las pruebas que se ejecutaban sobre estas estructuras de árboles sintácticos que se llaman clusters de Horn, normales de Horn, que son las formas de Prolog, resultaba que las inferencias se pueden realizar en tiempo lineal, lo cual hacía que Prolog el mecanismo fuera un esquema de inferencia útil. Entonces, vamos a ver esto más adelante, pero ustedes tomen en cuenta que todo lo que hemos logrado se debe básicamente a eso. El mecanismo de inferencia, el esquema válido de inferencia de la resolución, junto con la unificación, operando en cláusulas estipuladas en cláusulas de Form, básicamente. Adelante, Denis. Muy bien. Pues como les comenté, vamos a hacer un último ejercicio. Todavía tenemos 10 minutos. Vamos a repasar un poquito lo que vimos de recursión. Muy bien. Pues lo que tienen que hacer, igual va a ser por medio punto en la tarea, quien lo logra resolver primero, es sumar los números enteros desde 1 hasta un entero arbitrario que le pongamos nosotros positivo, y quiero que sea igual de forma recursiva, y eso es todo, básicamente. Oye, Denis, pero si los quieres motivar, pues es un gancito, porque por medio punto no. Bueno, un puntito. Tal vez un gancito, seguro que se van a aplicar más, ¿verdad? Tal vez. A ver. Así nada más. Que sumen los números del 1 hasta el número que le estamos poniendo. Y pues ya eso es todo. Tienen 7 minutos a ver si alguien lo logra resolver. Si alguien lo resuelve, me dice por el chat y a ver si nos da tiempo de pasarlo rápido que lo explique. Les dejo el código aquí del factorial por si lo quieren ver y basarse en ese.
Creo que ya lo tengo. ¿Quién habla? Sofía. Ah, muy bien. Pues si gustas compartirnos tu pantalla, voy a dejar de compartir la mía. A ver. Ya la ven todos. Voy a apagar mi cámara. Sí, sí lo vemos. Ya, mi internet es basura. Pues es exactamente lo mismo que el factorial. Nada más que cambia la operación que uno hace. Y cambia también el caso base, que sería la suma de 0 a 0, sería 0. Y ya. ¿Podrías correrlo para ver que funcione bien? No sé qué más quieren de mí. Ah, sí. ¿Sí lo ven acá? No, no lo ven, ¿verdad? No. Listo. Ah, ahora sí ya lo ven, ¿no? Entonces, Sí, ya. ¿qué número quieren? Este el 4, digamos el 6. Pueden checar si está bien. ¿Está bien? Uno más chico, el 3. Muy bien. El 1, debería dar 1. Perfecto, muchas gracias. Sí, no sé qué más hacer. Sí, vale, gracias. Pues con eso concluiríamos. No sé si quieres agregar algo al doctor. No, pues muchas gracias. Tienen entonces pues 2 semanas para hacer la tarea de Prolog. Ok, y la idea es que el martes empezamos el módulo de inteligencia natural y volvemos a una discusión bastante general acerca de lo que es el conocimiento y el desarrollo mental, el aprendizaje, etcétera. Y nos va a tomar 2 semanas. La estructura es similar al primer módulo. Vamos a tener 3 secciones de plática, posiblemente, y luego va a haber un artículo que el segundo equipo va a dar, que está ahí en el mismo módulo. Entonces, la idea es que sigamos en el plano conceptual, aquí en la clase, y ustedes empiezan ya a avanzar familiarizándose con Prolog. Los ejercicios realmente son bastante sencillos, pero pues la idea es que empiecen a tomar práctica con estos conceptos porque pues, sí se va a requerir, los proyectos requieren un esfuerzo de programación fuerte, y pues mientras más estén adentrados en los conceptos, más fácil va a ser para que lo puedan desarrollar. Okay, entonces, pues muchas gracias, Denis. Entonces, entregarían ustedes esta tarea el martes, dentro de este martes en 15. ¿Okay? O sea, el que sería en el programa sería el día que iniciaríamos el módulo de razonamiento. O sea que terminamos el módulo de inteligencia natural en 2 semanas, y el siguiente martes, el día que empezamos el módulo de razonamiento, es el día que ustedes entregan su tarea de Prolog. ¿Ok? Porque de hecho dentro del módulo de razonamiento va a tener ejercicios que ya va a tener que programar para ser un poquito más complejos. Entonces, para que vayamos un poquito a la par en la discusión conceptual y pues, la práctica de los conceptos de programación. Pues muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana, síganse cuidando, la pandemia sigue muy agresiva, están ustedes en riesgo, entonces con mucha precaución. ¿Ok? Bueno. Gracias. Acuérdense que Gracias. tapabocas es para no contagiar, porque si nadie contagia, nadie se contagia. Nada más que todos tendrían que estar en sintonía.
pero hay que hacerlo. Hasta luego entonces, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.